Shalom a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches en Israel, muy buenos días para los que están un poco más temprano conectándose desde diferentes partes del globo. Bienvenidos a un programa más del Centro Cultural para la Historia Sefardí, acá transmitiendo desde Loja, Ecuador. El Centro Cultural es una entidad eh, legalmente establecida en el Ecuador con fines culturales, con fines investigativos y educativos sobre el contexto de los judeoconversos descendientes de sefardíes expulsados de España, también España y Portugal. También tenemos la colaboración y el respaldo de la Embajada de Israel y de algunas otras eh, instituciones como el Instituto Tecnológico Superior NSR, la Asociación ANUSIM. Tenemos también eh, respaldos de diferentes personas y personajes de la investigación. Así que en esta ocasión nos convoca el programa y este estudio de la halajá y los anusim. ¿Qué dice la halajá, la ley judía? Bueno, no sé si sería el término decirle ley judía, pero ¿qué dice la halajá de los descendientes de anusim? Y para esto hemos invitado al rabino Yehoshua Sidkiyah. Él es rabino en Israel, lleva 35 años viviendo en Israel. Él es de origen, de origen peruano, cajamarquino, descendiente de criptojudíos españoles y portugueses. Eh, y pues damos la bienvenida y es un placer tener por acá la opinión desde la parte profesional, de la parte alágica. ¿Cuál es la opinión respecto a los anusim y qué dice la alajá? Bienvenido, Rabino. Es un placer tenerlo acá en este espacio. Sus palabras, por Shalom, favor. shalom. Mucho gusto de estar con ustedes y de un poco alumbrar más al mundo acerca del judaísmo y del halajá, que, como lo mencionaste. Después vamos un poco a definir qué significa halajá. He dividido nuestro tema en 4 puntos y quiero hacer un tema de fondo para entender acerca del halajá. ¿Sí? Entonces, el primer punto sería con respecto a antes de que Israel surja como pueblo y haga el pacto con Dios en el monte Sinaí. Esto sería antes de la data de la ley en el monte Sinaí. Entonces, hasta ese momento, toda la humanidad se dividía, o no se dividía, sino que se llamaba, según el Alajá, ¿sí?, hijos de Noé. Significa que toda la humanidad tenía siete mandamientos, 7 preceptos que estaban obligados a cumplirlos hasta ese entonces. Hasta que Dios de la ley en el monte Sinaí, y ahí estaba Moisés, nuestro maestro, y estamos convencidos que el universo es una creación de Dios. Hay un creador. Y ese creador tiene una voluntad. Y Hay un poco de problemas de internet. No sé. la, ¿Sí? divis- la ¿Me división escucha? Ok, siga, siga. Hay un problemita de internet de pronto desde su oficina, no sé. del idioma, ¿me oyen? La división del idioma en Babel. Entonces, hasta ahí había una sola humanidad. Luego, cuando Dios confunde las lenguas en Babel, entonces surgen muchos pueblos, y cada pueblo con su idioma, con su lengua. Entonces, antes había una sola familia humana y bastaba con un individuo para que dirija, para que enseñe pueblos. Profesor, Rabino, Rabino, tenemos un problema con el internet. Me salen notificaciones. nos dicen 70 Rabino, pueblos, pueden ser, hay muchas familias en toda la humanidad. Rabino, ¿me escucha? ¿Sí te oigo?
te oigo. Tenemos un problema con el internet. Me sale la notificación que su internet está un poco, por ahí un poco, eh, a rato se corta. Entonces, no sé ¿Aló? cómo solventar eso. Ahora te oigo. Te oigo. Hay un problema en el internet. Me sale una notificación de su internet que está un poco, intermitente. Por eso a rato se corta. Voy a escribirle al WhatsApp. O tal vez conecte directo del router para que no haya el corte. Sí, vamos a ver cómo solventamos esto. Tenemos problemas aquí. Hola, O si no, que corte la cámara y lo haga solo por audio. Es la otra opción. se salió. Vamos a intentar. Bueno, hasta que se conecta, ya lo tenemos por acá de nuevo. Rabino, tenemos un problema con su internet. Me sale que está intermitente. De pronto, eh, podría, aquí lo más lógico de pronto sea apagar la cámara para que la señal no se pierda, ¿sí? Pero bueno, habilita el micrófono, por favor, y sigamos. Muy bien. Entonces, hacemos un resumen de que habíamos llegado a la confusión del idioma, surgen los pueblos y ya no es suficiente un individuo para que sea como enseñador o dirigente espiritual de la humanidad. Ahora se necesita un pueblo. Entonces Dios escoge a Abraham, nuestro padre, y a su descendencia para que ellos sean, como ahí dice en Génesis, en el capítulo 17, ahí dice, para que ellos sean padre de la humanidad. Ahí Dios nombra a Abraham nuestro padre, dice, tú serás padre de muchos pueblos. Nuestros sabios dijeron, de todos los pueblos de la humanidad. En Éxodo, ahí vemos ya cómo Dios hizo un pacto con la descendencia de Jacob, nuestro padre, Isaac, nuestro padre, y Abraham, nuestro padre. Y este pacto es, dice, para que ustedes sean un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, esa sea una misión. O sea, el pueblo judío, Dios ahí coge a la descendencia biológica de Abraham, nuestro padre, y con esa descendencia biológica Dios forma un pueblo. Y dice, el extranjero que se añade a ese pueblo también tendrá la misma ley y los mismos derechos. ¿Sí? Es lo que se llama la conversión. Entonces, según el Éxodo y también otros libros más del Pentateuco, cualquier persona que no sea descendiente de Abraham, nuestro padre, puede ingresar a ser parte de eso, ¿sí? Con su ejemplo y con su enseñanza. Entonces, y ahora sí. Entonces, es un pacto nuevo. Entonces, tenemos toda la humanidad está obligado a 7 principios. Ahora, cuando van a ser un pueblo de sacerdotes y gente santa, entonces surge lo que se llama el pueblo de Israel. Rabino, la Sí, señal de la internet se le va por ratos. No sé si de pronto hay un sector donde se pueda estar más cerca al router para que no se mira, vaya el internet sí, de pronto. parece que esto es un problema ya antiguo, desde que empezó la guerra. Ok, Desde que empezó ya. la guerra aquí en Israel, la internet así fluctúa. Ok, Y ok. yo me imagino que lo hacen así para evitar ataques cibernéticos. Mm, Es la única forma de que pueden defenderse aquí en Israel, porque todo el mundo atacan aquí a las oficinas estatales. entiendo. Continuemos. Sí. Entonces, sí, es un problema, pero de todas maneras no hay forma de acomodarlo. Entonces decíamos de que Dios decidió de que los integrantes de este pueblo que Dios eligió, que es el pueblo de Israel, o los hijos de Israel, o el pueblo hebreo, o el pueblo judío, van a ser por línea materna o tiene que haber
lo que se llama hoy una conversión, o sea, que la persona haga un pacto con Dios, ¿sí? Muy bien, eso se llama conversión. Entonces, ahora el por qué es otro tema, ¿sí? Aquí es en forma, diríamos, muy sintetizada, porque es un tema muy amplio, puede demorar días para explicarlo, ¿sí? Pero aquí entonces, de forma muy sintetizada. Ahora vamos a explicar lo que significa la halajá. Halajá viene del verbo hebreo lalejet. Lalejet significa caminar. Y halajá, en forma literal, sería caminata. Halajá, caminata. Pero no significa caminata, significa conducta. ¿Sí? Entonces, halajá es simplemente conducta. ¿Por qué? Porque uno camina por la vida. Caminata de la vida significa la conducta. Y aquí cuando se habla de halajá, según la legislación judaica, entonces decimos de que halajá tiene dos significados. Un significado amplio, que es la conducta religiosa judaica. Entonces, toda conducta religiosa judaica está dentro de la halajá, dentro de la conducta. O sea, es conducta, como se llama así, entre comillas. Comillas, ¿sí? Significa conducta, no cualquier conducta, sino conducta religiosa judaica. Y hay una definición un poco más específica, más estrecha, que es legislación judaica. Vamos a esperar que pase este. Eh, Ya, ahora sí. Judíos. ¿Sí? Entonces, eso no importa el nombre. No importa. Un momento. Por Pero favor. diríamos que no les sea un poco fastidioso, pero aquí el caso es de que es algo de, ¿cómo se llama? Nacional. Entonces decíamos que el nombre del pueblo que Dios eligió para que sea dirigente moral de toda la humanidad, sí, no es tan importante. Se le llama hijos de Israel, pueblo de Israel, o pueblo hebreo, o pueblo judío, eso no es importante. Lo importante es el pueblo que Dios eligió para que sea el dirigente moral de toda la humanidad. Muy bien, ahora entonces ya vamos al caso de la halajá. Con respecto al punto que estamos tratando acerca de los descendientes de los Anusim según la halajá. O sea, sería según la legislación judaica vigente. Entonces, como ya dije antes, un integrante del pueblo judío o del pueblo hebreo o del pueblo de Israel se define por línea materna o que tiene que ser un pacto individual, lo que se llama conversión, nada más. Entonces, es por esto que a los descendientes de los Anusim podemos dividirlo en dos grupos. ¿Sí? El descendiente de los Anusim, que por línea materna pertenece a Anusim. Y el descendiente de los Anusim, que solo por línea paterna pertenece a los Anusim. ¿Sí? Ahora, con respecto a los Anusim, un Anus, aunque sea convertido al Islam o al catolicismo o al protestantismo, su pacto es irrompible. Sigue siendo judío. Puede ser un judío pecador, pero es un judío. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque hablamos de un judío que es parte de un pueblo que ha hecho un pacto con Dios. Entonces, el pacto con Dios no se puede romper. Si un ser humano hizo un pacto con Dios, ese pacto es irrompible. La persona puede transgredir su pacto. O sea, la persona puede, diríamos, ser, como se llama, no cumple el pacto. Pero el pacto no se puede romper, o sea, ¿cómo se llama? Anular. Es inanulable. Entonces, así, un judío que se convierte al catolicismo o al islam sigue siendo judío. Pero es un judío pecador, nada más. Ya. Entonces, los hijos de este Anus, en este caso hablamos de que fue convertido al cristianismo por la fuerza. Anus significa forzado. La traducción literal de Anus es forzado.
pero forzado ¿a qué? A convertirse al cristianismo, en este caso al catolicismo, en España y Portugal. Aunque hubieron judíos que lo hicieron por voluntad propia, pero la gran mayoría lo hizo forzado, ¿sí? Entonces, hablamos de que ese judío que es anús o fue anús sigue siendo judío, según la halajá judaica, solo que es un pecador. O sea, en este caso hablamos del catolicismo, sería un idólatra, ¿sí? Porque ellos tienen ídolos. Los hijos de él, por parte de madre, seguirían siendo judíos. Y si son católicos, son judíos, pero pecadores. Pecadores, ¿por qué? Pero él nació en el catolicismo. Entonces, eso se llama un judío que nació dentro de otros pueblos. O sea, él ya es inocente. O sea, es un pecador por error, por ignorancia. ¿Comprenden? Entonces, aquí hablamos de la halajá un poco más amplia ya. No halajá de la Nusim, sino cuando un judío se considera pecador a sabiendas y por error. O sea de que un judío cometa una transgresión a la ley judaica que Dios dio en el monte Sinaí, sea a sabiendas o por error, ya es un pecador. La diferencia es si es por error. Eso ¿Me mismo quiero oyes? Muy preguntar. bien. Sí, adelante. Ahora, una pregunta. Tenemos dos clases de anusim, los que son Pueden descendientes preguntarme. de Permiso. vientre materno, los que son descendientes de vientre materno, por un lado, y los que son anusim por parte paterna. Nos quedamos ahí en esa duda. Muy bien. Entonces decíamos, vuelvo a repetir, ¿sí? Los que son hijos, o sea, descendientes de Nusim por línea materna, son judíos según Alajá. Están obligados a cumplir la ley judaica, ¿sí? Ahora, uno que dice que es hijo solamente por línea paterna, solo por padre, y la madre no es judía, ¿sí? Tiene que ser madre de madre hasta llegar a una judía. Si no es así, entonces ya no es parte del pueblo judío y no está obligado a la ley judaica. Significa, él puede comer cerdo, puede profanar el sábado y no es pecador. Esa es la implicancia. Hablamos de implicancia moral, ¿sí? Pero si él desea, No es pecador porque no está ya en el pacto, ¿no? ya no está en el pacto. Eso ya no está fuera. Entonces, él pertenece a lo que se llama a a los hijos de Noé. Está obligado solamente a los 7 preceptos de Noé, nada más. Pero si él desea, puede hacer el pacto y entrar. Entonces, esta persona que es por línea paterna biológica, es hijo de Abraham, nuestro padre, se le llama simiente de Israel y se le debe ayudar. Se le debe ayudar para que haga conversión si es que él desea. ¿Sí? No obligado, sino que voluntariamente. Que hablamos de voluntariamente. Si hay otra pregunta, pueden hacerla. Una pregunta aquí de Adelante, Barranquilla, Colombia. Sí, te adelante. La oigo. pregunta que le hago yo es la siguiente, por lo menos muchos de nuestros descendientes eran descendientes matrilíneos, por lo menos en el caso de mi mamá, a mí me hicieron, yo creo que le mandé algo aquí al compañero acá de Ecuador, de que ya me hicieron una investigación genealógica y confirmaron que yo soy descendiente de Anusim, tanto de padre como de madre. En el caso de mi madre, que muchos de ellos no sabían que tenían descendencia judía, se consideraban españoles, porque eso es lo que esas investigaciones anusitas son relativamente nuevas. Muchos de los descendientes de anusitas no sabían que eran descendientes de judíos. Por circunstancias, ustedes saben la conversión forzada que hubo en España y en Portugal y hasta en Italia. Entonces, ¿cómo quedarían ellos ante la halajá? Los que nunca supieron eso. Sí, es lo que decimos. O sea, una persona de que por parte de madre es judío, entonces él está obligado a la ley judaica y es un judío. Sí, pero si él pecó, no la cumple la ley judaica, es un pecador por error. ¿Sí? Simplemente es por error. Rabino, Ahora, una sí, preguntita, Rabino. te oigo. ¿Cómo explicamos el caso de Ruth? Nosotros sabemos que de Ruth viene Melech David y Sí, Ruth sí, era moabita. Ruth era sí, moabita. Quien era el sí, judío ahí era el esposo, ¿ya? Entonces, y, y se dice acá que aquel que viene por padre
no está obligado o ya no es considerado según la halajá un judío, sino No, que hasta que no decida él hacer una conversión, ¿verdad? Entonces, eso ¿cómo es. explicamos el caso de Melech David? Porque es de una madre no judía. O sea, ¿por qué has decidido que su madre no es judía? O sea, era moabita. Es, Obviamente se puede es lo entender que que tal vez hubo una en, en conversión. el, en el tema de fondo ya dije. En el tema de fondo ya dije que también es judío un extranjero que hace el pacto, ya es judío o judía. Eso ya lo hablemos, ¿sí? Ok, O Rabino, sea, gracias. O sea, el caso de Ruth es pues puede porque ser, ella hizo conversión. puede ser egipcia, puede ser fenicia, ¿sí? Puede ser peruana, puede ser china, japonesa. Si hace el pacto con Dios, ya es judía. Claro, se entiende que Ruth ya hizo su pacto con Dios y por tanto Claro, su descendencia. no podría ser judío David. Y Exacto. también, o sea, Boaz, él no podría haberse casado con ella. Está Mm, prohibido casarse con una no judía. O sea, un judío no puede casarse con una no judía. Y si se casó significa que ya ella fue judía. Pero dicen, pero por parte de madre no fue, significa que hizo conversión. Y el caso mismo que ahí dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, es el pacto. ya es su convicción. Ese es un compromiso, es un pacto, ¿comprenden? Cuando una persona dice, este es mi Dios, Ujú. este es Sí. mi pueblo, ya es el pacto, ya, humano. Pero frente a Dios ya está obligado. Entonces, tiene mucho cuidado con la lengua. O sea, hay problema de internet. Entonces, cuando una persona se compromete con Dios, ¿sí? No se puede jugar con Dios. Ya está comprometido. Al humano podemos engañar y decimos, bueno, fue un juego, pero a Dios no se juega con Dios, ¿no es cierto? Entonces, pero como aquí, entonces, eso vamos a hablar aquí acerca de la demostración. Rabino, hay ciertas posiciones Al punto 3. oh, ¿Demostración de vamos qué? a, Demostración de madre judía o descendiente de padre judío. Ahí llegamos, ¿sí? a ver, Entonces, la demostración es mediante documentos y se hace frente a un tribunal. Tiene que ser un tribunal de ok, tres rabinos, tres jueces, ¿sí? Y él tiene que traer documentos por parte, o sea, oficiales. Hablamos de madre, hasta que llegue a una madre que diga que es judía. El documento tiene que decir que es judío. Y hablando de aquí, por ejemplo, de España y Portugal, han pasado más de 500 años. Han pasado más de 500 años y a veces en cada 100 años hay como 4 generaciones, pongámosle 3 generaciones, ¿sí? Entonces aquí han pasado como 20 generaciones o más. 18 generaciones, 20 Entonces es muy generaciones. difícil comprobarlo. Por ejemplo, aquí hablamos, hay un caso de, vino una persona acá a Israel y, y él dijo, diríamos, que no era judío. Después su madre le dijo que sí, que eran judíos por la abuela. Él pensaba que no es judío. Entonces ya él tiene que demostrarlo. Se fue a Estados Unidos, porque Estados Unidos ahí tiene que ir a los archivos, ¿sí? A los estatales a buscar sus documentos. Y allá encontró que hablamos porque aquí es tiempo reciente de la Segunda Guerra Mundial, un poquito antes, de que su bisabuela llegó allí a Estados Unidos y en el papel de entrada, en el permiso de entrada decía Judia, o sea, Judia en inglés, ¿sí? Y entró como sirvienta, en otra palabra, como esclava, porque a Estados Unidos también no entraba cualquiera, entonces tenían que hacer cualquier tipo de engaños. Entonces ahí vemos que su bisabuela entró a Estados Unidos con un papel, el cual decía ahí, ¿sí? Que es judía. El documento es legal, ¿sí? Los jueces lo analizan, entonces ese hombre ya es judío, por parte de madre. O sea, tiene que ser de madre, hasta que llega una madre que diga que es judía. Por ejemplo, si hablamos
de un anusim, ¿sí? Debe presentar documentos de su madre, de su abuela, de su bisabuela, de su tatarabuela y así a las madres, hasta que una abuela antigua de él diga, por ejemplo, que lo han juzgado en la Inquisición por judaizante. Si esta persona trae documentos así por parte de madre, su madre, que es hija de tal fulana, de tal fulana, de tal fulana, hasta que llega a una fulana, que esta fulana fue juzgada por ejemplo, en Caracas o en Lima o en México o en España o en Portugal por judaizante, esta mujer, entonces ya con eso prueba que es judío por parte de madre. Si no lo hace eso, no hay forma. Es por parte de madre. Y por parte de padre, entonces es un poco a veces inclusive más sencillo. Algunos pueden hacer análisis, ¿cómo se llama? Genético, ¿sí? Entonces, o por documentos que digan que llegan a un padre antiguo que fue juzgado por judaizante, o por tradición oral que diga que su padre le contó que es judío, ¿sí? Entonces, y más quizás un análisis genético, entonces él puede mostrar que es simiente de Israel, pero que no es judío, porque por parte de madre no puede. Entonces, por lo menos si le ayuda, se le facilita su conversión, si es que quiere hacer conversión. Pero si no quiere hacer conversión, él es libre, no es un judío, no está obligado a la ley judaica, ¿sí? Y no hay por qué se preocupe. O sea, aquí hablamos de que ser integrante del pueblo judío no necesariamente es por biología, a pesar que Dios escogió a la simiente de nuestro padre Abraham. Solo que eso es lo que se llama, ese es el grano, ¿sí? Es el centro. El núcleo es biológico. Pero también Dios permite, según el Éxodo y todos los en Deuteronomio, que el extranjero también puede entrar al pacto. Tiene que circuncidarse, hace lo que se llama el migbe e inversión, se compromete con Dios de ser parte del pueblo judío y es un judío. Cualquier extraño. Y eso fue desde la antigüedad. O sea, eso no es nuevo. Entonces, hoy como tú dices, por ejemplo, puede haber una mujer judía que ni siquiera tiene relación biológica con Abraham, nuestro padre. Por ejemplo, dices Ruth la Moabita. Ruth la Moabita, por parte de padre, ¿sí? No pertenece no es descendiente de Abraham, nuestro padre. Fueron familias, pero no es hijo de Abraham. ¿Sí? Entonces, pero si Ruth la Moabita se convirtió al judaísmo, ya es judía. Y el hijo de ella es judía. Aunque ella no sea hija de Abraham por biología. Esa es la regla. Muy bien. Bueno, estamos aquí en una charla muy interesante con el rabino Yehoshua desde Israel. Yehoshua Itziyah, Tzidkiah. ¿verdad? Así se Tzidkiah, pronuncia. sí. Tzidkiah. Tzidkiah, sí. Este es un tema bastante interesante y también un poco que tiene diferentes eh, opiniones, pero creo que se va aclarando el panorama. Yo tengo aquí un estatuto de un rabino askenazí, que también habla justamente lo que usted dice, de acuerdo, dice, está en inglés, dice, me tomo la libertad para hablar acerca de las Américas y de los descendientes de marranos. Es un, es- un estatuto, bueno, o su ponencia. Eh, Dice, ellos deben ser tratados como judíos, ¿sí? Ser tomados en cuenta en Minyan eh, como judíos, siempre y cuando pues vayan por la línea matrilineal, ¿no? Ujú. Pero esto no se da a veces hay un poco de situación, si alguien dice, incluso con documentos, mira, yo soy descendiente por línea matrilineal y me voy a una sinagoga y quiero formar parte del Minyan. Ese es el cuarto punto. Ese es Gabriel, ya, muy bien. el cuarto Adelante. punto era eso, de realidad social. Exacto. Entonces, Vamos. el cuarto punto es de nuestro tema, ¿sí? Sí. Entonces, hablamos todo de qué es teoría,
¿sí? Hablamos del tema de fondo, la halajá, hablamos antes definición de la halajá. Ahora, la aplicación en forma teórica, ¿qué es lo que debe hacer este descendiente de Anusim? Hablamos a la realidad social, ¿sí? Ahora, entonces aquí tenemos dos tipos de judíos. En la comunidad judía, cualquiera puede ser en Ecuador, puede ser en Perú, puede ser en Chile, puede ser en Brasil, puede ser en Colombia, en Venezuela, inclusive acá en Israel mismo, en Rusia, en cualquier país. Tiene alguien que la comunidad no lo conoce. Parece que hay un problema. ¿Me oyes, Gabriel? Entonces decíamos Ahora sí de se que escucha. tenemos una Adelante. comunidad judía, ¿me oyes? Sí, sí, Tenemos sí. una comunidad judía en la cual viene alguien que la comunidad judía no lo conoce. No importa quién sea, no importa, diríamos, inclusive su rango que tenga en el Estado, no importa. Ellos no lo conocen, ¿sí? Y él dice que es judío. Entonces aquí hay dos reacciones. Algunos reaccionan siempre con desconfianza, o sea, con frialdad. Inclusive algunos, inclusive se puede decir, inclusive puede ser ni siquiera con frialdad, sino con animosidad, ¿sí? De lo que se llama en forma agresiva. Hay varios grados, ¿sí? Luego tenemos el segundo grupo de reacción, que ellos te acercan, te sonríen, inclusive te animan para que te acerques a ellos. Ahora, ¿cuál es la mayoría? Yo no sé. Eso va a depender de los países. Claro. Según lo que oímos de que hay países de que inclusive han prohibido la conversión de cualquier persona, sea de extranjero o sea descendiente de Nusim, lo prohibió totalmente. Eso es el caso del Perú, también en Chile y en México. No quieren convertir. Hablamos de comunidades judías establecidas. Ahora, entonces, el motivo son varios. Mira, ve. Yo quiero, diríamos, que ustedes comprendan. El pueblo judío ha pasado por miles de años de persecuciones. A través es inestable. Tenemos en la antigüedad la Inquisición, los quemaban vivos, ¿sí? Entonces tenemos las persecuciones en la Rusia zarista, también en Italia había también Inquisición, en Francia, en Inglaterra, en toda Europa, inclusive en las Américas estaba prohibido, diríamos, de que entre algún judío. Cuando América se libertó del yugo español, recién empezaron quizás a llegar algunos judíos a América. Entonces, y llegaba siempre ahí a un pueblo donde odiaban al judío. Hombres, entonces aquí el odio al pueblo judío es algo que lo han respirado durante cientos, miles de años en la diáspora, fuera de Israel. Entonces, con el paso de los años da origen a una sociedad muy cerrada, a una sociedad muy desconfiada. O sea, eso no es personal, ¿comprendes? No es personal, o sea, no es porque tú seas tú, sino es porque han sufrido mucho en generaciones de miles de años. Hablamos de comunidades, ¿sí? Así como el Anusim también, por ejemplo, es bien desconfiado el Anusim. A cualquiera no le cuenta su origen. ¿Comprendes? El Anusim es peor. Es bien desconfiado. O sea, inclusive digamos algo como se llama atávico. Cuando hay un extranjero, se encierra el Anusim. El judío es aparecido, pero el Anusim es peor. ¿Por qué? Porque lo han perseguido durante al menos 500 años, ¿sí? En España, en Portugal y en América. Y algunos inclusive no saben que son descendientes de Nusim, pero tienen ese carácter muy desconfiado del extranjero, del extraño. ¿Comprendes? Entonces aquí hablamos, diríamos, cómo dos personas desconfiadas se van a encontrar. El descendiente de Nusim de por sí es bien desconfiado. Llega a una comunidad judía que es desconfiada también. Entonces yo aconsejo mucha paciencia. Como te Sí, digo, mira, no es personal. sí, sí. Hay otra posición de alguien también que me comentaba respecto
¿Por qué? Sí, El Shulchan Aruch y respaldo del Ramá, dice, se refieren asimismo al converso, que es al converso, al forzado, que sí puede ser parte de un minyan, por ejemplo, o en la sinagoga, pero no a sus descendientes, porque es difícil en ese momento estar revisando, a ver, documentación y para tomarlo en cuenta en un minyan. Entonces dice, además, transgredería la disposición de la Torá que dice edad, congregación, cuando hablamos de los 10 varones mayores de 13 años. Bueno, eso era también algo que quería comentar. Eh, ¿Cómo solventar, Rabino, si no hay esta disposición que hay sabemos problemas de que internet. cada comunidad judía en la diáspora tiene su reglamento y está bien, porque así también se mantienen, pueden mantenerse guardados o cuidados a sí mismos, ¿no? Esa es una de las razones. ¿Se entiende correctamente? ¿Por qué no? Porque son bastante herméticos, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es otro camino que se pueda tomar para para todas estas personas que sea de linaje matrilineal o patrilineal? Sí, ¿ahora me escucha? Ahora te oigo. Ahora sí. Hubo un problema de internet. Ya, sí. Eh, espero que se pueda escuchar. Sí te oigo. Ya. Cuál es una vía, una solución a esta situación de que no, las personas no podrían participar de una comunidad oficial, digamos? ¿Cómo podría usted aconsejarlos? ¿Qué consejo les daría para estas personas que de alguna manera por línea matrilineal o patrilineal se sienten o conservan su narrativa Anusim, descendientes de Anusim, pero que de alguna manera no pueden participar de una comunidad judía oficial o tradicional? ¿Hay alguna vía? ¿Cómo se pueden mantener? ¿Cómo pueden vivir su judaísmo? Mira, a ver. Si es que esa persona está segura de que es judía, está obligada a cumplir la ley judaica. No importa de lo que digan los demás. Es un pacto que, o sea, que él tiene que cumplirlo, ¿comprendes? Si él está seguro, está obligado. Entonces él tiene que practicar judaísmo. Ah, Ya, ahí tuvimos un problemita de internet. Yo te mira, a ver, ¿me oyen? Sí, Gabriel, ¿me oyen? Sí, Muy bien. sí, sí. Entonces, no hay toda la pregunta, pero sí entiendo cuál es la pregunta. Eso es con respecto, diremos, el reconocimiento de quién quieren. Aquí entramos ya a algo práctico. El algo práctico, pues aquí hay dos, hoy en realidad aquí en Israel, diríamos, hay dos aspectos, el aspecto político y el aspecto religioso, ¿sí? El aspecto político, el gobierno de aquí de Israel, el Estado, ha terminado de que acepta cualquier conversión de cualquier comunidad antigua que haya en ese país. Entonces, pero si es una comunidad emergente, el Estado no la acepta. Por ejemplo, tenemos, diríamos, Ecuador. En Ecuador quizá hay comunidades antiguas, pueden ser ashkenazitas, pueden ser sefaraditas, y dentro de ellos puede haber ortodoxos o puede haber conservativos o reformistas. Si la comunidad es antigua, ¿sí? Y alguien se convierte en esa comunidad, el gobierno lo acepta como inmigrante, lo acepta como judío. Ese es el punto de vista político. Pero desde el punto de vista religioso, es un poco ya más complejo. Entonces, aquí el tema que vamos a tocar aquí es un tema muy amplio. Y también hay problemas de internet, mírenme. Hablamos
¿Aló, Gabriel? Parece que hay problemas. Parece que hubo interrupción, ¿no es cierto? ¿No me Sí, oyeron? hubo hubo Interrupción. una interrupción. Entonces decíamos de que estamos en del plano religioso para que acepten a un judío que ha hecho una conversión. Aquí es bien complejo, porque hoy carecemos, el pueblo judío carecemos de un centro religioso. No hay una directiva única, central. Entonces, cada comunidad se toma el privilegio de decidir si acepta o no acepta. ¿Comprendes? Entonces, es lo que sucede. Por ejemplo, miren, Perdón ahí. ¿Y el Estado de Israel le da la autonomía a esa comunidad si la comunidad, para que si la haga? comunidad es una comunidad rancia, no importa qué comunidad sea, ¿sí? Esa conversión lo va a aceptar el Estado. La otra pregunta. Vamos a Pasamos a ver. otra Perdón, pregunta. sí, Por favor. yo quiero una pregunta relacionada a la historia, ¿verdad? Porque estamos tratando sobre la halajá y todo esto. Es, hoy en día muchos, pues, nos preocupamos de que o buscamos ser aceptados tanto como para el Estado de Israel como para la fuerza religiosa, vamos a llamarlo de esa manera. Tanto para la fuerza religiosa como para la fuerza política buscamos nosotros ser aceptados. Pero en los tiempos bíblicos había, había solo algo que nos, nos, nos conectaba con el Eterno y era la fe, de Emuná, ¿no? O sea, estaba la fe. Nosotros sabemos que de Misraín salieron muchos conversos. Fue la fe. Ruth, la fe. Como hubieron muchos que fue la fe. Entonces, mi pregunta es, hoy en día, bueno, existe una legislatura tanto política como religiosa, pero y si ninguna de estas dos nos acepta, está nuestra fe. Pregunto, Rabino. Eh, claro, mira, si tú preguntas acerca de una persona que quiere ser judío y nadie lo acepta, ¿sí? O por lo menos hablando de un Ben Anusí, ¿sí? Un descendiente de Anusí. Si él es seguro que es judío, entonces está obligado a practicar lo que es de un judío. Y hoy no hay disculpas. Por internet puedes conocer todo lo que un judío está obligado a hacer. ¿Comprendes? Y si esa persona es sincera, con el tiempo va a llegar a que lo acepten. Porque aquí no hablamos de un capricho, hablamos de una obligación moral. ¿Sí? Entonces, lo importante aquí hablamos es el bien. El bien, alejarse del mal y hacer el bien. Perfecto. Raúl González, pregunta. Estamos en la sección de preguntas. Eso, hablamos de algo moral, es algo en pequeñeces, ¿sí? Pero aquí hablamos de cómo, diríamos, desarrollar la paz, la armonía en la humanidad y cumplir nuestra función para la cual hemos venido a este mundo. Es el objetivo del cual hablamos, es la esencia del judaísmo. Solo que somos humanos a veces, podemos fracasar como judíos o como no judíos, a veces Muchas fracasamos. gracias, muchas Pero gracias. No, el objetivo de aquí es, como decimos, cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Buscar la paz universal, la armonía y lo que se llama el símbolo más grande de esto es el Mesías. Mesías significa ungido, ¿sí? Hablando de que eso va a venir al pueblo judío, descendiente de David, y él establece la paz en Israel y en el mundo entero. No a la fuerza, pero hablamos de esa luz moral, enseñanza moral. Entonces, si alguien no la acepta a una persona, entonces esa persona, diremos, y si la persona es sincera, ¿quién pierde? Pierde aquel que no la acepta. Claro. Porque aquí lo importante es ser buena persona, ser bondadoso, ser positivo. Sí. Entonces, si alguien, diríamos, es como se llama, es agresivo, o es vengativo, o es odioso, entonces es preferible no acercarse a esa persona, sea quien sea. Es otro caso. Y otro No de los solo, no, inconvenientes, solo, no solo por ser judío hay que acercarse a él, claro. porque hay judíos pecadores. Si hay judíos pecadores, la obligación es alejarse de ellos, ¿comprenden? ¿Me escucha? a ver, perdone, pues continúo Es con lo mi, que dice por Moisés, favor. mira, Un ratito. Ramán, Moshe Ben Maimón, de la judía. ¿Ya puedo hablar?
Sí. ¿Sí? Eh, Aquí ¿Quieres hablar algo, Gabriel? quiero decir algo y luego darle un paso Muy bien. a Está alguien bien. que quiere hacer una pregunta. Y también es un tema de frustración muchas veces en la persona y te llenas de, 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 de problemas, de complejidades, porque de pronto no eres aceptado en alguna organización o en alguna comunidad. Pero lo que dice es muy sabio, Rabino, o sea, pues vive tú, lo que tú eres, tu esencia. Sí, Si su tú quieres esencia debe levantar, vivirla. claro, por supuesto. Y hay otras opciones, por ejemplo, lo que hemos hecho en Loja o lo que se ha hecho en algunos lados, que es organizarse desde el mismo vínculo, eh, desde los mismos comunitarios, desde las mismas personas que te rodean, organizarse y hacer tu trabajo como un judío más, independientemente si las comunidades judías te aceptan o no. Aceptan. Ujú. Pero con el proceso, en ese caminar, se va uno dando a conocer con la organización, con el trabajo que se hace. Y en algún momento se comienza a trabajar de manera cooperativa ya con con las comunidades establecidas, las comunidades judías establecidas. ¿Pero por qué? Porque se va viendo también la sinceridad y lo que usted dice, si todo es correcto y si todo es sincero. Pero el problema es cuando hay muchas personas que se acercan al judaísmo o que quieren una conversión por un tema de interés. Y de pronto, ese es otro tema que se podría abordar en Otra algún. ocasión. Sí. Eh, bueno, le agradezco mucho por el tiempo que se ha tomado para dar la charla. Yo principalmente ya me encuentro, digamos, de costado unos cuantos años en el tema de judaísmo. Entonces ya he revisado bastante lo que es Alajá, Talmud, tengo algunos tratados conmigo. Entonces he visto que obviamente la interpretación judía es muy distinta a la que puede ser tradicional en el sentido del tema del cristianismo. Y dado por esa situación, yo al menos me he visto en la necesidad de que mi creencia en especial, de que la conversión es mucho más práctica hacerla en Israel. Sé que por los temas económicos y etcétera, pueden ser problemáticos, pero sí me gustaría saber si puede dar algún consejo en ese aspecto, si uno no quisiera hacer la conversión aquí, sino directamente en Israel. Entiendo. Entonces, el consejo que puedo dar es esto tienen que entrar como turistas y dan un visado de 3 meses máximo, 3 meses. Entonces, lo que tiene que traer esa persona que quiere hacer aquí su conversión, entra con visado de turista, debe tener cartas de judíos de su país que lo conozcan. Puede ser de cualquier judío. Si es un rabino de su país, es mucho mejor. Entonces, ¿por qué? Porque ahí, si quiere convertirse acá, le dicen, entonces, ¿tú quieres ser judío? ¿Hay judíos en tu país? Sí, entonces, tráeme una carta de ellos, porque si tú quieres ser judío, vas a tener que acercarte primero a ellos. En el caso, como ustedes saben, de que la comunidad a veces se cierra, ¿no es cierto? Se cierra, entonces es un problema. Entonces, pero de todas maneras, si alguien quiere ser judío, entonces tiene que tratar de conseguir un amigo judío en ese país. Entonces, puede ser cualquier judío, una carta de judío o judía, y si es de un rabino o si es mucho mejor. Puede ser como llaman aquí en hebreos shamash, pero es de la persona que se dedica a orar o cierra, diremos, dirige los cultos en la sinagoga, aunque no sea rabino, también una carta de esa persona. Si trae una carta, 2 o 3, entonces, y trae también debe traer aquí un certificado policial que no tiene, o sea, delitos, y, o sea, apostillada, una carta, certificado policial apostillada, y una carta de su historia personal, y ahí contando, diríamos, como le llaman, su vida, su fecha de nacimiento, qué es lo que ha estudiado, que trabaja, su profesión, y por su historia religiosa, por qué quiere ser judío. Con eso presenta
aquí a la Rabanut y tiene 3 meses para que le den la contestación, la respuesta. En esos 3 meses sería que entra como una yeshiva y se pone a estudiar, o sea, tiene el límite de tiempo de 3 meses para como que aprobar los conocimientos básicos para luego presentarse ante el Beidín. No, todavía no. Ahí no le exigen ningún conocimiento, simplemente por sus papeles. Lo que te digo, si tiene carta de rabinos, sí, es seguro que lo van a aceptar. Pero si no tiene carta de rabinos o de ningún judío, es muy difícil que lo acepten acá. Claro. Y ahí te extienden la visa entonces, o te dan una Eso, visa de ahí te estudio, extienden. y ahí ya te Sí, quedas. ahí eso es cierto. Ajá. Así es el proceso. Muy Muchas bien, gracias. excelente. Animar a Ya, los amigos a que sigamos construyendo desde la diáspora eh, y retornando a nuestra fe judía y, y apoyando siempre los aportes culturales que hay, las actividades en bien de rescatar la herencia judaica de nuestros antepasados anusim, de nuestros antepasados judeoconversos, y aquellos que también de alguna manera han elegido el judaísmo por su contenido vivencial, por su espiritualidad, por su valor que tiene para la humanidad. También bienvenidos, ¿no? Obviamente. Rabino, si es que no hay otra palabra, si no hay otra pregunta más, ahora le voy a pedir que me ayude encendiendo la cámara Voy a para, ver. ahora nos ha valido bastante un poco apagar la cámara Así se entendió. para podernos despedir. No sé si Comunicar. pronto unas palabras por ahí para ir finalizando, no Bueno, sé. mírenme. Lo que ustedes hacen es algo grande, porque lo importante, como dijimos, es la familia humana. O sea, todos somos hijos de un solo padre y una sola madre, que es Adán y Eva. Luego, un solo padre y una sola madre, que es Noé y su esposa. ¿Sí? Somos hermanos. No importa la raza, no importa el país, no importa la forma ni el color de la persona. Todos somos hermanos. Sea que sea muy salvaje o muy culturizado, todos somos hermanos. Eso primero. Ahora, lo importante aquí es la hermandad. No importa, diríamos que sea judío o que sea hijo de Noé. El problema es cuando empezamos así con la rencilla, ¿sí? Con la discriminación. Pero eso es ignorancia. Y eso inclusive puede ser una llaga inclusive de nosotros, el pueblo judío. Es lo que el profeta reclama ahí en Malaquías. Porque en Israel Dios dijo que hay levitas, una tribu más apartada, sacerdotes más santificados, y lo más santificado es el gran sacerdote. O sea, eso es otro tema, diríamos, no hay igualdad. No hay igualdad, mis dedos son diferentes, otros más grandes, otros más pequeños, pero tú eres parte de mi cuerpo. Tengo que amar a todos mis dedos, por más diferentes que sean, es parte de mí, ¿sí? Una unidad. Pero ¿qué pasa, diríamos, si la cabeza empieza a despreciar a los pies? O el corazón desprecia a la lengua o a los ojos, el cuerpo así se descompone y no puede trabajar, ¿no es cierto? Somos una unidad, hay que apreciarnos según lo que somos y respetarnos. Entonces, si el sacerdote empezaba a despreciar al israelita común, ¿por qué? Porque era más santo, empezaba a decir discriminación y el odio. Igual eso en cualquier país del mundo, sea por cualquier raza o cultura que sea. No hay que despreciar simplemente así por su apariencia o por su raza, por su nacionalidad. Sí, adelante. He regresado. Muy Sí. bien. Entonces, disculpo porque la línea se fue. Entonces Ujú. decíamos de que lo que hay que hacer es tratar de, a pesar de las diferencias, tratar de buscar lo que nos une a todos, lo que se llama el común denominador. Y dificultades siempre van a haber en cualquier país, en cualquier sociedad. Y lo que hay que hacer es, como se llama en forma poética, hay que vestirse de paciencia. ¿Sí? Entonces, y lo importante aquí es obedecer la voz de Dios. Y en todas cosas pequeñas Dios nos dice, primero, no destruir el mundo y desarrollar la creación. Destruir la creación es un tema muy amplio.
Ya tuvimos otra vez. Bien, mis amigos, aprovecho para indicarles que pues próximamente estaremos con otros eventos. Bueno, todavía está por aquí el rabino, todavía no nos vamos, pero hasta que se establezca la señal, las próximas semanas también estaremos. ¿Por qué el tema de la Internet? Pregunta aquí. Justamente desde el inicio el rabino lo explicó que hay interferencias y por seguridad el Internet tiene que ser cortado de vez en cuando para evitar la intromisión bueno, de personas que buscan siempre el malestar en Israel, ¿no? Bueno, esa fue la razón. Y lo otro, les comentaba, estamos en los próximos días, estaremos también igual compartiendo publicaciones de lo que se viene desde el Centro Cultural. Tendremos algunos panelistas más adelante que estarán compartiendo sus conocimientos respecto a la historia de los Anusim, eventos en Ecuador, dos temas de dos personajes que se habla en Ecuador de antecedente judío, sefardí. También tenemos en Loja el 9 y 10 de manera presencial, 9 y 10 de septiembre tenemos un recital de música sefaradí, el cual todos están invitados, los que estén acá en Ecuador, que puedan visitarnos acá en la ciudad de Loja. Bienvenidos los que puedan visitarnos. Rabino, ahora sí finalizamos con sus palabras. Sus palabras para despedirnos. Eh, y bueno, gracias por todo. ¿Me escucha? ¿Cámara? Opa. ¿Me oyes, Gabriel? Sí, ahora, por favor, despidámonos. Muy bien. Bueno, Sí, gracias por todo. entonces me despido de todos ustedes, que Dios les bendiga y les guarde.